Muchísimas gracias. Ok, este tópico que nos compete es el del proceso especial de extinción de dominio. Bien, este tópico, y vamos a tener que aprender a diferenciarlo, es un proceso, como lo he indicado, especial. No es un proceso penal, tampoco es un proceso civil, tampoco es un proceso administrativo. Vamos a ver que tiene una naturaleza autónoma y con algunos rasgos característicos que si bien los hemos estudiado, de hecho, en otras materias, vamos a tener en consideración que se trata de un proceso especial, un proceso distinto del penal o el civil u otro convencional. Algunos antecedentes sobre la ley de extinción de dominio los vamos a tener a continuación. Y cómo es que este ha venido escalando hasta la última ley, que es la 32326, que es la ley que modifica el decreto legislativo 1373, que vamos a abocarlo de manera especializada más adelante. Esto inició con lo que se llamaba antes pérdida de dominio. No es digamos, una acepción nueva, sino que la pérdida de dominio se venía regulando desde el año 2007. Estamos hablando de que un poco menos de 20 años teníamos un proceso que era subyacente o que era un apéndice del proceso penal. Por eso es que muchas de las características que vamos a ver tienen todavía algunos rezagos del proceso penal, porque de hecho estuvo prácticamente más de 15 años regulándose bajo esa disposición. El decreto legislativo 992 regulaba este proceso inicial de pérdida de dominio. Más adelante, este fue modificado mediante la ley 29212, que regulaba y que modificaba algunos lineamientos, algunos artículos en particular, pero mantenía mucho digamos, esta base del proceso de pérdida de dominio. Se modifica el año siguiente y 4 años después tenemos este famoso decreto legislativo 1104, que modificaba nuevamente la ley de pérdida de dominio. Sin embargo, mantenía en los aspectos conceptuales más importantes, es decir, las bases, la estructura, contenía y seguía siendo la misma que la de pérdida de dominio. Entiéndase de manera supletoria al proceso o de manera complementaria a un proceso penal. No era independiente como lo es recién a través de la ley de extinción de dominio materializada en el decreto legislativo 1373, que sigue vigente con algunas modificaciones hechas por la ley 32326. Esto, es decir, a partir del año 2018 cambiamos el paradigma y ya no estamos hablando de una ley de pérdida de dominio, que como les he indicado es una cuestión subyacente a un proceso penal. Es decir, era complementario y tenía muchas de las reglas propias de un proceso penal. Sin embargo, al hablar ahora de extinción de dominio, estamos hablando de un proceso independiente, un proceso que vamos a ver también tiene un propio procedimiento, tiene reglas, tiene principios y otros. Ahora bien, algunas diferencias iniciales antes de pasar a esta última modificatoria. Teníamos primero con esta ley o el decreto legislativo 1104, bien, en este decreto legislativo estaba supeditado a un proceso penal. Con la ley de extinción de dominio más bien se autonomiza, bien, y es independiente de un proceso penal u otro de cualquier naturaleza. ¿Qué más? También teníamos que la pérdida de dominio hablaba acerca de una prescripción que era a los 20 años. Sin embargo, con esta ley de extinción de dominio no había prescripción y ahora vamos a ver también en este recuento, que ahí les voy a tener todo el contraste respectivo para tener la norma actualizada, mediante esta ley 32326, ahora se cambia este articulado que indicaba que ya no había prescripción ni siquiera a los 20 años, es decir, la ley de extinción de dominio era imprescriptible. Esto se cambia y ahora es 5 años. De ley 32326. Además, otra de las diferencias para saltar de un proceso de pérdida de dominio al de extinción de dominio es que en el primero había una falta de especialización. Estábamos hablando de que estaba a cargo de un fiscal y un juzgado común, un juzgado penal, o a lo más una fiscalía especializada en lavado de activos, que finalmente es un proceso penal.
En cambio, con este decreto legislativo 1373, esto nuevamente cambia. Y ahora hablamos de una de las especializaciones que existen puntualmente con el Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio. Es decir, ya no es supeditado a un proceso penal, ni tampoco los órganos que se encuentran en este área, sino más bien es uno independiente y autónomo. Tenemos un fiscal especializado en extinción de dominio, un juzgado de extinción de dominio y una sala propiamente que resuelve la extinción de dominio. Una cuestión adicional que si ustedes saben a propósito de esta ley y los cambios de la ley 32-32-6, nos decía, y una de las novedades es que ahora existe la casación para un proceso de extinción de dominio, cuestión que no teníamos hasta el decreto legislativo 1373. La pregunta es, ¿qué sala se encargaría de revisar estas casaciones? Porque puntualmente hace una semana teníamos una resolución administrativa que indicaba que las salas civiles iban a ser las encargadas de revisar estos procesos de extinción de dominio. Esta es una cuestión bastante particular y que las vamos a poner sobre la mesa porque hay muchos puntos que debemos tratar en estas horas de sesión. Y no solamente ello, como les venía indicando, sino que también, si partimos sobre la base de que se trata de un proceso autónomo e independiente, ¿por qué se ha asignado a una sala civil cuya naturaleza no es la de un proceso de extinción de dominio? Bien, con todas estas particularidades y además puntos críticos es que vamos a desenvolver la clase. Una diferencia adicional es que antes existía esta famosa Comisión Nacional de Bienes Incautados o CONABI, ahora llamado PRONAVI, Programa Nacional de Bienes Incautados. Las etapas, esto ya a nivel procedimental, era que en el proceso de pérdida de dominio teníamos dos etapas particulares, es decir, una etapa de investigación preliminar y una etapa de actuación judicial. Ahora tenemos también estas dos etapas en las cuales son totalmente independientes al proceso. La investigación preliminar y la actuación judicial que vemos en la columna de pérdida de dominio está orientado principalmente al proceso penal. En cambio, con el proceso de extinción de dominio hablamos de una etapa que se llama indagación patrimonial, que en una primera oportunidad era secreta, era reservada únicamente para la fiscalía. También esta ley 32-32-6 ha traído otra modificatoria. Ya no va a ser reservada, sino que se le va a tener que notificar al requerido, sujeto procesal en estos procesos especiales. Bien, de hecho, vamos a ver algunos tintes de aciertos y desaciertos que ha traído esta ley, sobre todo con visos a la viabilidad de esta misma. Además, para terminar, una de las diferencias es que en el proceso de pérdida de dominio hablábamos de una sola audiencia, es decir, que en una misma audiencia teníamos la audiencia de medios probatorios. En una sola audiencia judicial se veía concentradamente todos los temas. Ahora tenemos dos audiencias claramente diferenciadas también. Tenemos una audiencia inicial donde se van a tener que realizar las excepciones, se van a tener que proponer todas las pruebas y demás, y aquí es que se van a tener que dilucidar cuál es pertinente y útil para pasar a una siguiente fase que se llama audiencia de actuación de medios probatorios, donde vamos a tener más bien que actuar esos medios probatorios que han sido debidamente admitidos en la etapa anterior o en la audiencia anterior, para ser precisos. Esto todo durante la etapa judicial. Lo vamos a ver con mayor detalle a continuación cuando vamos desglosando procedimentalmente cómo funciona este proceso especial. Algunos aspectos básicos, de hecho, para ir ingresando a este rubro, y quisiera que sepamos muy bien, ¿ok? Algunas diferencias o algunos conceptos clave en esta ley. Recuerden, y esto es una de las bases sólidas acá, un proceso de extinción de dominio es aquello que persigue algún bien, ¿no? Ya sea instrumento, efectos, ganancias, en este caso, que tienen un origen o un destino delictivo o ilícito. Bien, entonces vamos a tener que saber definitivamente de qué se trata un instrumento, qué es un efecto y qué es una ganancia. Un instrumento es un objeto
que es utilizado en la ejecución de una infracción vinculada al medio fin. Por ejemplo, las armas en los homicidios es el instrumento del delito, o en las lesiones, las herramientas en los robos para forzar una cerradura, por ejemplo, o algunos métodos utilizados por los falsificadores. Son estos los instrumentos o los objetos delictivos. También tenemos los efectos. Los efectos del delito son aquellos bienes también que son obtenidos de las actividades ilícitas, ya sea de una forma mediata o ya sea de una forma inmediata. Por ejemplo, utilizo el instrumento, que es un método utilizado por los falsificadores, un objeto para falsificar billetes, por ejemplo, y los efectos son justamente estos billetes que he creado a propósito de la falsificación. Las ganancias, más bien por su lado, son aquellos bienes o derechos que, aunque no provienen directamente del delito, tienen su origen en él. Por ejemplo, los intereses de las cuentas abiertas con dinero delictivo. Muchas veces, y hay un primer caso que tuvimos en el año 2019, que es el primer caso de extinción de dominio, en el cual se logra a favor del Estado peruano devolverse una cantidad de dinero maculado que estaba en una cuenta o un paraíso fiscal en el extranjero. Y no solamente se le devuelve la cuenta, sino además los intereses que se habían generado de haberse depositado un dinero hace más de 20 años. Esos intereses son lo que conocemos como las ganancias del delito. Son estos bienes o derechos que, aunque no provienen directamente del delito, estos se han generado o han tenido su origen en él. ¿Ok? Ahora, algunas cuestiones sobre la naturaleza de la extinción de dominio, este proceso especial de extinción de dominio. Tener claro que no es una pena, tampoco deriva de un proceso penal. No es ni una pena accesoria ni principal, dejando y deslindando algunas diferencias que se han venido controvirtiendo y además generando mucha confusión en la doctrina. La extinción de dominio no es una pena siquiera accesoria. Tiene naturaleza jurisdiccional. En este caso, solamente mediante resolución debidamente motivada se le va a poder extinguir el dominio a una persona. El ámbito es más amplio que del delito, se ejerce mediante acción pública y puntualmente es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas. Es decir, acá tiene una lógica detrás. La lógica es que el crimen no paga, el crimen no es rentable, porque si lo fuera, justamente tenemos todos estos escenarios en los cuales se genera la impunidad. Lo que persigue la extinción de dominio es más bien esta lógica de que si tú delinques, yo voy a perseguirte no solo a ti como persona, porque para eso está el proceso penal, sino a tus bienes. Esas ganancias, esos intereses, esos efectos, etcétera, del delito se van a perseguir mediante esta lógica, como les digo, de el crimen no paga. Asimismo, es una acción autónoma. Se trata de un proceso especial que tiene sus propias reglas, que tiene sus propios principios y que además se distingue del proceso penal porque ha dejado y se ha deslindado de lo que se llamaba antes como un proceso de pérdida de dominio. Una definición que está recogida en la propia ley, el decreto legislativo 1373, y que vamos a ver los matices realizados, es que esta extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial. Y acá vamos a permitirnos hacer un pequeño paréntesis porque tendría algunas semejanzas con la figura llamada el comiso o el decomiso en el proceso penal. Ustedes saben aquí que el comiso o el decomiso son también consecuencias jurídico-patrimoniales que proviene de una incautación previa en el proceso penal y que finalmente se le va a dar un destino definitivo. A eso se le llama comiso. El comiso es una figura propia de un proceso penal. Sin embargo, se va a diferenciar de la extinción de dominio en que éste incluso no requiere como un antecedente la incautación, sino que se va a realizar un proceso autónomo donde se van a seguir las reglas y que vamos a ver a continuación. ¿En esto qué consiste? Esta extinción de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial que se va a encargar de trasladar a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen
objeto, instrumento, efectos o ganancias. Pero de actividades ilícitas. Solamente cuando sean actividades ilícitas se trata pues de esta traslado o transferencia. No se va a trasladar, no es que el Estado va a llegar a quitarte todos tus bienes sin más, sino que tiene que existir un presupuesto de que estos constituyan actividades ilícitas y que sean objeto, instrumento, efectos o ganancias, mediante una sentencia que va a ser emitida respetando el debido proceso sin indemnización ni contraprestación. No es como, por ejemplo, la confiscación u otro, sino que aquí no tienes derecho a indemnización porque se trata de actividades ilícitas y que ha generado objeto, instrumento, efectos o ganancias. Bien, entonces, con ello, las características más básicas del proceso de extinción de dominio es que estos son autónomos, es un proceso patrimonial, es un proceso que no persigue a la persona, sino más bien a la res o a la cosa, por eso tiene naturaleza real, y por otro lado es pública. ¿Ok? Ahora, de hecho, como todo, existe un límite a la extinción de dominio, y esto es al tercero quien obra de buena fe y a título oneroso. Como las reglas también, muchas de estas, si se dan cuenta, son extraídas de las bases como lo es un proceso civil. Ahora bien, procede y va a proceder la extinción de dominio cuando haya una sospecha fundada de que los objetos, instrumentos, efectos o ganancias provengan de la comisión de los delitos fijados por ley. Y aquí también vamos a ver, bien, estas son las características que ya las hemos tocado, y vamos a entrar de lleno a este desglose primero del decreto legislativo 1373 y vamos a ver cuáles son las normas que se mantienen a propósito de este cambio legislativo con la ley 32-32-6. Y me permito revisar con ustedes la exposición de motivos, esta antesala, de las razones por las cuales se emite este decreto legislativo 1373. Bien, ahí lo pueden ver subrayado. Y dentro de estas nos dice que en este afán de la lucha contra la delincuencia organizada y cualquier acto ilícito, vamos a crear ahora un proceso autónomo. Además, reconocen que esta es una herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal. Por eso es que dentro de sus principios vamos a ver el de autonomía, a diferencia del proceso de pérdida de dominio, que más bien era uno supeditado al proceso penal. Además nos dicen que esta va a estar dirigida específicamente contra bienes, fortunas, adquiridas como producto de las actividades ilícitas reprochables por el ordenamiento jurídico peruano. Nos dice además que teníamos pues en un momento inicial un proceso de pérdida de dominio que se había desbordado, que no se estaban generando los efectos respectivos para lograr recuperar estos bienes. Bien, y por eso se va a emitir este decreto legislativo 1373 en este afán y en esta lucha contra la criminalidad organizada y otros. Además, un curioso artículo primero del título preliminar de este decreto legislativo señalaba que estaba orientado, bien, a aquellos que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las siguientes actividades ilícitas. Y nos abre dos puntos y abre un abanico, un catálogo de delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras, con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias, la misma lógica, de origen ilícito o de actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Y se abría un debate bastante arduo en el cual se decía que actividades ilícitas, conforme el tenor literal de la norma, se refería a un abanico abierto, una caja de Pandora, que no solamente se restringía a aspectos penales, sino más bien que estaba esto supeditado también a cualquier otro aspecto adicional, por ejemplo, un ilícito administrativo u otros.
Claro, esto generó posiciones encontradas por cuanto existía un sector de la doctrina que interpretaba estas actividades ilícitas como lo que seguía después de los dos puntos. Después de los dos puntos que tenemos, delitos. Entonces, actividades ilícitas era igual a actividades delictivas. Y otro sector de la doctrina, sobre todo encabezada por jueces supremos, ¿no? Que señalaban que actividades ilícitas comprende más allá de una actividad delictiva. Porque en todo caso, si no se señalarían de manera expresa en la norma. Y pues generaba que en las salas discutan esta cuestión y hasta incluso se amplíe a un aspecto que sea más allá del ilícito penal. Esto podría ser también un ilícito administrativo u otros. ¿Ok? Vamos a ver también cómo es que se ha venido desarrollando, porque trajo pues esa era una duda eterna que teníamos a partir del año 2018 y que ha sido dilucidada o esclarecida ahora con esta ley 32326. Tenemos y vamos a advertir, lo voy adelantando, aciertos y desaciertos de esta ley. También teníamos en el artículo segundo un compilado de principios donde resaltaban el principio de autonomía. Este principio diferenciaba de un proceso penal al proceso de extinción de dominio y otros, ¿no? Resaltaba además que aquella persona que obtiene con justo título un bien, etcétera, a título oneroso y de buena fe, está excluido o se trataría de un límite a este proceso de extinción de dominio. Recuerden además que este es un decreto legislativo que se ha emitido en el año 2018, agosto del año 2018. En la exposición de motivos, además, nos señalaba que la figura jurídica de la extinción de dominio, que fue introducida de hecho al ordenamiento jurídico peruano mediante este decreto legislativo que estamos reseñando, se sustenta en una idea fundamental. Esta es la base sobre la cual nace este cambio de paradigma entre una pérdida de dominio y una extinción de dominio. Nos dice que no puede adquirirse la propiedad ni derecho real alguno sobre bienes patrimoniales de origen ilícito o destino ilícito, lo cual es concordante con el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que establece el derecho a la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Pues es obvio que si ese derecho se ejerce dentro de los límites de la ley, no puede adquirirse bienes de modo ilícito. Y si se ejerce en armonía con el bien común, no puede dársele a otros bienes un destino ilícito. De lo antedicho, se derivan dos ideas más. Señalan que todos los actos jurídicos que recaen sobre bienes de origen o destino ilícito son nulos de pleno derecho, lo que se conoce como la nulidad ab initio, y que no se generan relaciones ni efectos jurídicos sobre aquellos bienes por el paso del tiempo. La lógica detrás es que si reconocemos constitucionalmente el derecho a la propiedad, este tiene límites siempre y cuando se realicen en armonía con el bien común y en este marco legal. Lo que se encuentra fuera, más bien, es pasible de la extinción de dominio. Es pasible del traslado que exista de estos bienes porque tienen origen o destino ilícito o que constituyen objeto, ganancia, efecto, instrumento ilícito y que va a ser, por eso, trasladado al Estado. Además, representaba esta otra idea que se ha sometido a los cambios legislativos de la imprescriptibilidad del proceso de extinción de dominio, es decir, la imprescriptibilidad de la persecución a esta cosa, al bien, al bien que tiene origen o destino ilícito. Que esto también ha traído posiciones encontradas, de hecho, un escenario bastante controvertido, porque ahora con esta ley 32326, ¿qué nos han indicado? Que ya no es imprescriptible como lo hizo en este origen, ¿no? El decreto legislativo 1373, sino más bien que este prescribe a los 5 años. ¿Ok? Es otro de los cambios que se han traído en la ley. Ahora bien, esta es la famosa ley que vamos también a reseñar conforme el propio escenario de este proceso de extinción de dominio. La ley 32326, que ha sido emitida con fecha 9 de mayo del año 2025, hace poco más de un mes. 9 de mayo del año 2025.
Perdón, ya hace 4 meses, estamos aquí un poco descontinuados con las fechas, que han pasado muy rápido estas leyes, la sentía hace más cercana. Ley 32326, 9 de mayo del año 2025. Fíjense qué rápido está pasando el tiempo. Y esta ley nos ha traído pues algunas modificatorias interesantes que vamos a reseñar, que les adelantaba, forman parte de aciertos y también de desaciertos que vamos a advertir. Uno de estos, y acá pueden ver ustedes algunas modificaciones sustanciales que vamos a indicar, y lo estamos contrastando con este decreto legislativo 1373, pues que se zanja este problema jurídico que se había establecido tanto en la doctrina, en la academia, en la jurisprudencia, de qué se entendía por actividades ilícitas, porque se decía actividades ilícitas y luego el 2 puntos nos dice una gama de delitos, delitos sobre todo graves. Sin embargo, ahora este artículo primero del título preliminar de la ley 32326 nos dice: se derivan de las siguientes actividades ilícitas penales. Se zanja la discusión y ahora se limita únicamente a actividades ilícitas o actividades ilícitos penales, que podríamos denominarlo como un sinónimo de actividades delictivas. Luego vienen los 2 puntos y tenemos ese catálogo de delitos que no ha variado hasta este momento. Tenemos delitos contra la administración pública, el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa. Acá, esto es un punto importante, estafa. Delitos informáticos contra el patrimonio, otra incorporación interesante, ¿no? Ya ahora no solamente me decían, y otras, esta caja abierta, otras con capacidad de generar dinero, bienes o efectos o ganancias, sino que ahora nos dicen también, vamos a incluir de manera expresa la estafa, los delitos informáticos contra el patrimonio y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias. Ya estaba esto inmerso aquí, pero se ha decidido enunciarlo de manera expresa en este título preliminar de la ley. ¿Ok? Entonces, primer punto, se zanja esta discusión bastante cansada que se tenía en cada audiencia de interpretar qué significaban actividades ilícitas y ahora ya se tiene una regulación expresa que esta se refiere a actividades ilícitos penales. Otra de las modificatorias sustanciales es que mediante el decreto legislativo 1373, cuando nos regulaba la autonomía, y esto sí forma parte pues de una crítica ardua que se ha hecho en relación a esta ley 32-32-6, nos señala lo siguiente. Primero teníamos este antecedente. El proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal. Se ha quedado eso y nos dicen, el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo. Pero ya no nos dice del proceso penal, nos dice, pero, o sea, es independiente, pero sujeto a una sentencia firme. Si se dan cuenta, hay una contradicción interna, ¿no? Es independiente, es autónomo, pero sujeto a una sentencia firme y consentida, incluso, ¿no? Una sentencia firme y consentida de un laudo que se emita en un proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral. O sea, nos dicen, ahora necesitamos una sentencia firme y consentida para recién hablar de que eras autónomo o independiente. ¿Bien? ¿Qué más nos dicen? O sea, ahora nos está supeditando y este es un nivel en el cual, claro, se genera mucho escenario de impunidad porque ahora solamente mediante una sentencia firme y consentida en un proceso penal, si se entiende, bajo la lógica de que no forma parte y no debería ser vinculante que exista una sentencia, por ejemplo, en un proceso adicional, tenemos acá que frente a una sentencia firme y consentida, pues recién estamos en este escenario de la autonomía. Pero además hay incorporaciones en este tenor literal. Nos dice, no se necesita la emisión de una sentencia firme y consentida o de un laudo. O sea, nos dice, acá sí es 100% autónomo, ya no necesitas nada más, pero siempre y cuando se traten de estas siguientes actividades ilícitos penales. Las que considero como legislador son las más graves. Aquí sí, fiscal, no te preocupes, no necesitas ninguna sentencia firme ni consentida. ¿Qué delitos son? Tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio, que esa es la novedad que se ha incorporado. A ver, un momento, antes de pasar a lo siguiente, retrocedamos un poco antes y recuerdan los delitos que estábamos citando acá, este catálogo de delitos que pudiesen haber copiado y pegado en el siguiente punto. Si hacemos una intersección, faltan algunos delitos acá. Fíjense, aquí no se exige sentencia firme o ejecutoriada. Y son estos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro y otros. Las estafas, defraudaciones y demás. Pero se olvidaron, y no a propósito seguramente, el delito de lavado de activos. No está en ese catálogo. Tampoco está los delitos contra la administración pública. Entonces, esa es una de las grandes críticas, que podría tratarse de una ley con nombre propio. Una ley en la cual se exige un estándar mucho más alto, como lo es la emisión o la existencia de una sentencia o la preexistencia de una sentencia firme o ejecutoriada y consentida, de un proceso penal, sobre todo, pero además te dice, ojo, acá fiscal, si tú crees que estoy siendo o colocándote un estándar alto, un momentito, lee tu segundo párrafo que acá te estoy dando todas esas alternativas. Este es el salvavidas. Sí, pero nos faltan los delitos contra la administración pública y también nos faltan los delitos de lavado de activos, que no están, si se dan cuenta, esto es una transcripción literal de la norma. No hay ninguna omisión. Entonces, claro, acá el detalle es que es altamente probable, para no asegurar de que no es una omisión, digamos, que se ha pasado por el legislador, que se le ha pasado, sino que ha sido esto debidamente premeditado, ¿no? Se podría interpretar por cuanto estamos en este mismo literal artículo primero y aquí estamos inmediatamente en esa misma página con el catálogo de delitos que supuestamente estarían excluidos. Esto pues genera, y es una de las críticas, es uno de los desaciertos que se tienen, por cuanto más bien lo que hacen es desnaturalizar una supuesta autonomía del proceso de extinción de dominio. Vamos a avanzar. Otra diferencia con el 2.9, la carga de la prueba. A mi consideración, esto sí había traído muchísimos problemas que en audiencias teníamos que evidenciarlo, sobre todo porque la carga de la prueba en el decreto legislativo 1373 nos decía, literalmente, que para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables, que lo vamos a ver a continuación, cómo es que tenemos desde el paso 1 hasta la emisión de la sentencia y ahora casación. Sí, eso lo vamos a ver a continuación ya con el procedimiento mismo. Pero en este antecedente o esta antesala del contraste de la normativa, tenemos que resaltar que la carga de la prueba, ¿a quién era irrogada? Al fiscal. Nos decía, el fiscal tiene la carga de la prueba para ofrecer pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien. Y hasta ahí no hay ningún problema, porque de hecho, quien alega o quien solicita la extinción de dominio es el fiscal especializado. Por tanto, tiene y debe tener la carga de la prueba. Pero después del punto seguido viene la controversia que también había generado muchísimas problemáticas, sobre todo con este desequilibrio, esta falta del principio a la igualdad de partes o de igualdad de armas. Dice, admitida a trámite la demanda, corresponde al requerido demostrar el origen o destino ilícito del mismo. O sea, nos decía, la fiscalía tiene la carga de la prueba, sí, pero desde que aquí está la carga, ¿no? La carga de la prueba. Ya la tengo en mi demanda de extinción de dominio y se la voy a pasar cuando yo notifico, le doy al juez y el juez admite a trámite mi demanda, listo, me liberé. Ahora la tienes tú, te lo paso. Tú requerido tienes ahora la carga de la prueba. ¿Y tú qué me tienes que demostrar? Que este bien que yo digo que es ilícito, es lícito. ¿No? Lo que, claro, correcto, nos están indicando acá, lo que se llama, o lo que se llama en doctrina aquí, carga dinámica de la prueba. Que en realidad ese es un concepto, digamos, bastante moderado para denominar lo que significaba la carga diabólica de la prueba. Porque aquí lo que pasaba era que la fiscalía ya no tenía más la carga de la prueba y ahora decía, bueno, yo alego esto, depende de ti probar.
Pero ustedes saben también que la defensa técnica en estos casos tiene un lapso de 30 días cuando la fiscalía ha tenido meses y meses de investigación en la que no se estaba notificando a las partes. De hecho, la norma prohibía notificarlo, no podía saber y solamente tenías un plazo muy pequeño, luego de mucho tiempo, por ejemplo, que se volvía a tocar un tema sobre una propiedad, etcétera, de hace muchísimos tiempo atrás. Y lo que teníamos aquí era esta inversión de la carga de la prueba. Una vez que se admitía a trámite la demanda, le correspondía al requerido más bien demostrar el origen o destino lícito del mismo. Esto se ha cambiado y el artículo 2.9 de esta ley 3232.6 ahora nos habla acerca de que para la admisión a trámite y para declarar fundada la demanda de extinción de dominio, corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien, que es lo que debió ser desde un momento inicial. No se tiene por qué invertir la carga de la prueba porque en este caso hay una persecución contra un bien que lo está haciendo la fiscalía. Y esto no se puede perder hasta que se admita a trámite la demanda, sino más bien que se tiene que sostener durante todas las audiencias respectivas del proceso de extinción de dominio. Porque si no, sería básicamente si hacemos una analogía, sería una denuncia únicamente. Sería un aspecto bastante enunciativo que no tiene más que un respaldo, o no tiene más allá respaldos que permitan acreditar con indicios concurrentes y razonables que este bien que se está solicitando se le extingue el dominio a dicho titular o el requerido tenga un origen o destino ilícito. Bien, este es uno de los cambios también que se han realizado a propósito de esta ley 3232.6. Después, en relación a los derechos del requerido, también se cambia, y esto a mi consideración es bueno, en virtud de que el artículo 5 nos dice ahora que el requerido tiene derechos. Dentro de sus derechos no solamente está acceder a la demanda desde que me notifican este auto, sino más bien desde antes de ello. ¿Por qué? Y les voy adelantando un poco. El proceso de extinción de dominio tiene un procedimiento que tiene dos etapas. Una primera etapa se llama indagación patrimonial. Está a cargo del fiscal especializado, va a recabar actos de investigación y demás. Y una siguiente fase que se llama etapa judicial, donde una vez que haya recaudado todos los actos de investigación, elementos, indicios concurrentes y razonables, ¿qué hace el fiscal? Presenta su demanda de extinción de dominio al juez especializado en extinción de dominio y será este juez quien va a admitir o no a trámite la demanda. ¿Cuándo se enteraba el requerido de ello? Cuando le admitía a trámite la demanda y le notificaba. Esto se ha modificado nuevamente y ahora tenemos ese artículo 5.1 y nos dice que el requerido tiene derecho a acceder al proceso directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado. ¿Desde cuándo? No desde que me notifican con el auto que admite la demanda, o sea, la etapa judicial, sino antes, desde el inicio de la etapa de indagación patrimonial. Un avance que permite de alguna forma equiparar en igualdad de condiciones o igualdad de armas este proceso de extinción de dominio. ¿Ok? Ahora, estas son las etapas, como les he indicado, tenemos dos etapas en el proceso de extinción de dominio, una primera etapa de indagación patrimonial y una segunda etapa de la etapa judicial. ¿Ok? Ahora, el inicio del proceso de extinción de dominio, que parte sobre el proceso de indagación patrimonial, nos dicen que corresponde al fiscal especializado en extinción de dominio iniciar y dirigir la indagación. De oficio o por denuncia, cuando se configuran algunos de los presupuestos que ya hemos visto, es decir, que se constituya objeto, instrumento, efecto o ganancia ilícita. Iniciada esta indagación patrimonial, se va a notificar a la Procuraduría Pública especializada y al requerido otra modificación relevante, ¿ok? Ahora sí vamos a notificar a todos para que participe conforme a sus funciones y atribuciones. Este cambio
importante es que ahora desde la primera fase, es decir, la etapa de indagación patrimonial, también se le va a notificar al requerido. Antes nos decía, solo Fiscalía le vas a notificar a la Procuraduría. Al requerido no. Él se enterará cuando ya esté todo listo. Ahora, para igualdad de armas, también se le va a notificar al requerido para que participe conforme a sus atribuciones. Bien, ahora, la etapa de indagación patrimonial tiene el carácter de reservado. Eso se ha mantenido. Antes nos decía que solo reservado para la Fiscalía y la Procuraduría, o sea, la entidad pública. Ahora nos dice, salvo para las partes procesales. O sea, si eres requerido, vas a tener que acceder a la información vertida en los actos de investigación que realiza el fiscal especializado. Otros derechos que tiene el requerido de acceder al proceso directa o a través de su representación de un abogado desde que es notificado del auto que admite la demanda y ahora desde la indagación patrimonial. Conocer los derechos, los hechos y los fundamentos que sustentan este proceso, presentar y solicitar pruebas e intervenir en resguardo de sus derechos, controvertir las pretensiones interpuestas por la Fiscalía, renunciar al debate probatorio si lo cree conveniente y los demás derechos que están reconocidos en la Constitución. Quienes con ocasión del inicio del proceso de extinción de dominio han sido notificados, por ejemplo, el requerido, en ejercicio de sus derechos, están facultados a comparecer mediante un abogado o personalmente ante este juez especializado que esté conociendo el proceso de extinción de dominio. Es competente el juez especializado en extinción de dominio del distrito judicial donde se encuentra ubicado el bien en materia de indagación. No donde vive el requerido, sino donde se encuentra el bien. Recuerden que aquí no se persigue a la persona, sino a la cosa, sino al bien. Si se encuentran bienes en distintos distritos judiciales, acá sí hay un problema o conflicto de la competencia, va a ser competente ¿qué juez? El juez especializado de la extinción de dominio del distrito judicial, en donde se inicie la primera indagación a cargo del Ministerio Público. Si con posterioridad al inicio del proceso de extinción de dominio se tiene conocimiento de la existencia de otros bienes vinculados a los que son objeto de este proceso y que están ubicados en distintos lugares, se mantiene la competencia del juez que conoce la primera demanda. Por una cuestión de antigüedad, se va a quedar el juez que ha conocido en principio la demanda. ¿Ok? Ahora, la primera etapa de indagación patrimonial, que ya les he indicado también, está a cargo del Ministerio Público, inicia de oficio o a petición de un fiscal especializado, un juez, procurador u otra persona obligada por ley a denunciar. Tiene el carácter reservado y ahora la modificatoria es salvo para las partes procesales. Además, esta indagación patrimonial se va a llevar a cabo a partir del periodo en el que se cometió la actividad ilícita, con el fin de respetar este derecho patrimonial de la persona que ha adquirido los bienes de manera lícita. También se puede hacer actuación de prueba anticipada a petición del fiscal. Todas las facultades que éste tiene como titular de la acción penal y además como el ente que tiene la carga de la prueba. Acá tenemos algunas de las acciones que tiene la Fiscalía que observar. La Fiscalía en primer término tiene que identificar, individualizar, localizar y ubicar los bienes. Importante acá, porque muchas veces se declaran inadmisibles las demandas de extinción de dominio porque solamente se menciona de manera bastante vaga dónde queda el lugar o este bien ubicado en tal lugar. Sin embargo, la ley pide que tenga que identificar primero, luego individualizar, hacer un detalle pormenorizado, localizar, precisar esta dirección y demás, y ubicar los bienes del valor patrimonial. Porque muchas veces, y esto pasa sobre todo en lugares que son declarados finca ruinosa, patrimonio cultural y demás, que tenemos estos problemas, ¿no? De que se identifica, se individualiza, se localiza, pero es inubicable, porque, por ejemplo, ocurrió un incendio. No tenemos cómo ubicarlo. Entonces, ¿sobre qué bien estoy persiguiendo? Si fuese el caso, ¿no? Sobre los cuales podría recaer el proceso por encontrarse en un supuesto de extinción de dominio. Segundo,
localizar a los supuestos titulares de los bienes que se encuentran bajo un presupuesto de extinción de dominio o a quienes podrían intervenir como terceros. Tercero, recopilar elementos probatorios o indicios concurrentes y razonables. Fíjense estos términos que se le exigen en virtud del estándar probatorio al fiscal especializado. No se requiere un indicio aislado, no se requiere un indicio único, sino indicios concurrentes y razonables que demuestren que existen los presupuestos de la extinción de dominio. Además, otro de los aspectos que se pueden realizar en esta fase es el de recopilar los medios probatorios o indicios concurrentes o razonables que demuestren este vínculo, nexo o relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. Muchas veces la fiscalía se queda con estos tres primeros. Hemos identificado este bien, vamos a pedir la extinción de dominio y demás, pero importante, ¿cuál es la vinculación delictiva? Un punto que no debe pasar desapercibido. Se tienen que recopilar estos medios probatorios o los indicios, ya sea concurrentes y razonables, que van a demostrar el vínculo o nexo de relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. Bien, también solicitar o ejecutar medidas cautelares. Esto se puede hacer en la fase de indagación patrimonial, como también se puede hacer en la misma demanda. Se puede solicitar. 6. Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, reserva tributaria bursátil y otras medidas que resulten pertinentes en el proceso. Estas medidas cautelares, con el decreto legislativo anterior, nos regulaba aquí, en el artículo 15.1, que el fiscal especializado, de oficio a pedido del procurador público para garantizar la eficacia del proceso de extinción de dominio, dice, puede solicitar al juez las medidas cautelares que considere necesarias. El juez además resuelve en audiencia reservada dentro de las 24 horas de recibir esta solicitud, apreciando la verosimilitud de los hechos y el peligro en la demora de una medida cautelar. Esto se modifica con esta ley 32.32.6 del 9 de mayo de este año y nos dice ahora que el juez va a resolver en una audiencia reservada, eso se mantiene dentro de las 24 horas de recibida la solicitud, dice, apreciando no la verosimilitud de los hechos, ahora nos dice la probabilidad de la pretensión, se cambia esa terminología, el peligro en la demora y la razonabilidad. El estándar es mucho más alto ahora. No solamente, repito, la verosimilitud, ahora nos habla de probabilidad de pretensión, peligro en la demora y razonabilidad. Para estos efectos puede ordenar el allanamiento y el registro domiciliario de inmuebles. Agrega, el auto que admite la medida cautelar es oponible dentro de los 5 días hábiles contados desde el día siguiente de recibida la notificación. La oposición es resuelta bajo aplicación del principio de inmediación y contradicción, para lo cual el juez debe convocar audiencia dentro del plazo de 5 días hábiles después de formulada la oposición. De manera excepcional, se puede dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en conocimiento al requerido, como excepción, cuando se justifique la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. Ejecutada la medida, se puede formular oposición. Bien, ahora, ¿cuándo finaliza la etapa de indagación patrimonial? Esta finaliza en un plazo máximo de 12 meses, es decir, un año, que puede prorrogarse por única vez por ese mismo plazo. Y en los casos complejos, estamos hablando de un plazo máximo de 36 meses que puede prorrogarse por el mismo plazo, por única vez mediante una decisión motivada por el juez. Ahora, concluye entonces la etapa de indagación patrimonial. Y una vez que esto sucede, el fiscal tiene que tomar una decisión y él va a decidir si es que demanda ante el juez competente la declaración de la extinción de dominio, es decir, se presenta esta famosa demanda de extinción de dominio, o si por el contrario archiva la indagación patrimonial. ¿Cuándo se va a archivar?
cuando no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en el presente decreto legislativo, el 1373. Dicha decisión puede ser objeto de queja, es decir, si el fiscal archiva, ¿va a quejar quién? La Procuraduría. Por eso desde un inicio se le pone en conocimiento. Entonces, puede ser objeto de queja por parte de la Procuraduría y le dan el plazo de 5 días hábiles después de notificada esa disposición de archivo. El fiscal superior conoce de la queja interpuesta y se va a pronunciar en el plazo de 10 días hábiles de recibido los actuados con conocimiento del Procurador Público Especializado. Si la considera fundada, va a ordenar al fiscal a cargo de la indagación patrimonial la presentación de una demanda de extinción de dominio. Y acá viene también este aspecto que ha traído bastantes cuestionamientos, ¿no? Lo que se llama los sesgos cognitivos. ¿Cómo o de qué independencia estamos hablando de una fiscalía en el cual superior le pide al provincial lo que tiene que hacer, ¿no? Archivó porque es su consideración archivar y acá lo que pasa es, ahora, si es que se declara contrario, viene este aspecto, se va a ordenar a ese fiscal a cargo, al mismo fiscal que ahora cambie su criterio, ¿no? Y esto es que va a tener que presentar la demanda de extinción de dominio ante el juez competente o continuar de pronto con la indagación cuando se hubiera advertido la insuficiente actuación de esta, observando los plazos señalados en el artículo 14.2 y en caso contrario aprueba el archivo. Un punto o un paréntesis. ¿Qué pasa si no se interpone queja por parte del procurador? Esto también se va a elevar en consulta al fiscal superior. Una diferencia bien abismal con el proceso penal, porque si nadie interpone queja, el aspecto se consiente, la disposición se consiente. En cambio aquí, así no interpongas queja, la ley que te dice, se tiene que elevar en consulta también al fiscal superior. O sea, el fiscal provincial no queda ahí simplemente, sino que lo tiene que elevar en consulta quien en este plazo de 20 días hábiles ahora va a poder confirmarla u ordenar la presentación de la demanda al fiscal encargado. En cualquier caso, la disposición de archivo constituye cosa decidida y solo puede iniciarse una nueva indagación patrimonial sobre los mismos bienes si se encuentran nuevas pruebas. Las decisiones del archivo están sujetas a auditorías y controles pertinentes y para tal efecto, dice, la oficina responsable del Ministerio Público considera dentro de su plan anual auditar una muestra de los casos archivados. O sea, les dice, ¿no? Ojo, tengan cuidado porque cada archivo va a ser auditado. Bien, entonces aquí les he preparado pues este mapa en el cual tenemos el orden, qué es lo que sucede en cada uno. Una vez que se presenta la demanda de extinción de dominio, pasa a una fase que se llama la calificación de la demanda. Esto va a durar 3 días hábiles en casos simples y 10 días hábiles en casos complejos. ¿Qué pasa si la demanda sí cumple los requisitos? Se va a admitir la demanda. Se va a admitir la demanda y las solicitudes que se están realizando en esta demanda. Por ejemplo, resolver las medidas cautelares y además comunicar a las partes. ¿Qué pasa si no se cumple con los requisitos? Se va a declarar inadmisible y se le va a otorgar al fiscal el plazo de 3 días hábiles para que lo subsane. Si subsana, regresa a calificación. Pero si en caso no subsana, se va a archivar la demanda sin perjuicio de la responsabilidad funcional. Ahora, ¿qué pasa si la demanda se declara improcedente de fondo? Se notifica y se va a conceder el plazo de 5 días para la apelación. ¿Qué pasa más bien si la demanda es procedente? Va a continuarse esta etapa judicial. Sobre lo primero, si en caso se interponga la apelación en el plazo de 5 días, ¿no? Procede la apelación y si no se hace, se va a tener que archivar el caso. Ante la denegatoria, procede casación ahora. Contestación de la demanda.
Una vez que la demanda se ingresa al juzgado especializado, el juzgado especializado va a correr traslado a las partes, dentro de ellas el requerido. El requerido tiene la obligación, o bueno, puede la facultad acá, de absolver esta demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que la admite a trámite. Y acá, en esta contestación, tiene que hacer todo. Tiene que presentar medios probatorios, tiene que realizar algún tipo de excepción, etcétera. Entonces, todo aquello que vaya orientado a demostrar esta licitud de los bienes, objeto, efectos o ganancias que sean materia de este proceso de extinción de dominio. Concluido este término, el juez señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial, la cual debe realizarse dentro de los 10 días hábiles. En caso no conteste el requerido la demanda, se le va a declarar rebelde, pese a haber sido notificado. Si pese a haber sido notificado válidamente, no contesta, se le declarará rebelde. Cuando el requerido más bien no se presenta esta audiencia inicial o la audiencia de medios probatorios, alguna de estas programadas, pese a haber sido notificado de modo válido, también se le va a declarar en rebeldía. En estos casos, el juez va a solicitar el nombramiento de un defensor público que garantice o vele los derechos del requerido en ese proceso, en la etapa donde se encuentren, y tiene expedito el derecho de incorporarse en cualquier momento del proceso, pero la condición es que ahora se sujeta al estado en el que se encuentre. No se va a retrotraer porque recién acude el requerido. Claro, siempre y cuando esté debidamente notificado. ¿Ok? Bien. Ahora, la audiencia inicial. ¿En qué consiste esta audiencia inicial? Importante, fíjense. Esta audiencia no se va a poder reprogramar, salvo, dice, que el abogado del requerido tome conocimiento de la causa en ese mismo acto y se puede prorrogar por única vez por un plazo de 10 días. El juez va a tener que verificar aquí tanto la legitimidad de las partes y además que las partes propongan excepciones o nulidades. Aquí se pueden ofrecer pruebas y demás. El juez decide lo concerniente a las excepciones y la admisibilidad o el rechazo de las pruebas ofrecidas. El juez también puede suspender el proceso por cuestiones previas o por cualquier otro mecanismo procesal que se interponga, salvo que se encuentren inmersas en actividades ilícitas. Esto también se ha modificado y lo que hemos desarrollado respecto de la autonomía. En esta primera fase o la audiencia, una de las audiencias culmen aquí es la audiencia de actuación de medios probatorios. En la anterior, si se dan cuenta, es una audiencia inicial en la que comprende no solamente la interposición de excepciones, la contestación de demanda en efecto, sino también aquí se va a tener que verificar cuáles son las pruebas que van a ser admitidas. Se va a hacer este control probatorio en estos casos, tanto de las pruebas de la fiscalía como las del requerido. En esta siguiente audiencia se llama actuación de medios probatorios. Esta audiencia también es improrrogable y se va a realizar en un solo acto. Se llama audiencia de actuación de medios probatorios, pero tiene más que eso. En la primera parte, de hecho, y lo más importante, se van a actuar los medios probatorios que han sido admitidos en la audiencia anterior, que se llama audiencia inicial. Pero también en esa misma audiencia se van a realizar los alegatos finales. También es importante que tengan en cuenta eso porque muchas veces por desconocimiento, como se llama audiencia de actuación de medios probatorios, esto sugiere que únicamente se va a realizar dicho acto. Sin embargo, la propia ley señala que también en una sola audiencia, en un solo acto, se va a realizar ello y además se va a realizar los alegatos finales. Ahora, la audiencia de actuación de medios probatorios, a su vez, bien, una vez que concluya y en un orden respectivo, se van a presentar los alegatos que les he informado. Cuando se termine todo esto y ya los alegatos, el juez va a tener que emitir una sentencia dentro del plazo de los 15 días y excepcionalmente en caso de casos complejos, no en caso de complejidad, se va a prorrogar por 15 días más. Ahora bien, tenemos la sentencia de primera instancia. ¿En qué consiste esta sentencia de primera instancia? Pues acá
nos va a indicar el juez si va a declarar fundada o no la demanda de extinción de dominio. Y para ello se tiene que sustentar en que los indicios sean concurrentes y razonables en las pruebas pertinentes que se han actuado, legales y oportunamente incorporadas al proceso. Puede ser materia del recurso de apelación interpuesto ante el juez que emitió la sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes. Una pregunta importante que nos están haciendo es que si se admite la prueba nueva. Hay una fase específica para el ofrecimiento de las pruebas y esto va a ser materia de control. Esto se hace en la audiencia inicial y solamente aquellas pruebas, y acá lo pueden verificar, aquellas pruebas que han sido debidamente admitidas con participación directa del juez en esa etapa anterior van a ser materia de actuación. Eso significa que eventualmente ante una prueba nueva se puede ofrecer de manera excepcional. Se puede indicar a la judicatura que tenemos este escenario. Sin embargo, no tenemos una regulación expresa. Ahora lo vamos a ver también con la prueba en segunda instancia, que sí hay esta posibilidad de prueba nueva. Bien, entonces, esta sentencia puede ser materia del recurso de apelación y que va a ser interpuesto ante el juez que emitió la sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. La apelación. El recurso de apelación o frente a esta resolución de primera instancia procede el recurso de apelación. Si este recurso de apelación es admitido o es rechazado, va a ser dentro del plazo de los 3 días contados desde su presentación. Nos dicen, el requerido rebelde puede ofrecer medios probatorios y estos ser admitidos de oficio por el juzgado. Claro, es básicamente el mismo tenor de la pregunta anterior. No hay una regulación expresa. Sin embargo, la norma indica que el rebelde, el requerido rebelde que ha tomado conocimiento y por alguna razón no ha acudido a las audiencias, se tiene que adaptar a la etapa en la que se encuentra. Si el requerido ha sido rebelde y no ha ofrecido los medios probatorios, bien, ojo con esta consecuencia, no ha ofrecido los medios probatorios en su oportunidad y ya pasó esa fase en la cual tenía que haberlos ofrecido, solamente esos se van a actuar. No hay este escenario adicional o excepcional. Bien, entonces, en estos casos la cuestión es bastante más problemática, pero hay una decisión bastante consecuente por parte del juez, porque se trata, repito, de un requerido rebelde. Un requerido que ha podido acudir a la audiencia, sin embargo, no lo ha hecho, pese a estar debidamente notificado. Correcto, por tanto, estaría no es que lo que esté prohibido está permitido. En este caso, la norma sí señala que el rebelde, el requerido rebelde, se tiene que adaptar a la fase del proceso. Sí está regulado ello. Y por tanto, se tiene que adaptar al escenario específico en el que se encuentra. Si estamos en una fase de actuación probatoria y ya pasó ese escenario, entonces muchas veces, y esto sí lo pongo a su consideración, depende mucho del magistrado que corresponda o que toque en esa audiencia, porque algunos tienen este criterio mucho más flexible y otros, pues, de una manera mucho más tajante, no permiten. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Ok, ahora, aquí sí, y a la pregunta que nos hacía el doctor Camilo, se puede ofrecer prueba nueva en el escrito de apelación, de manera excepcional. Si hablamos de una prueba nueva en segunda instancia. Y se debe considerar primero que no se haya propuesto en primera instancia, no sería sino nueva, por desconocimiento de su existencia. O si se refiere a la ocurrencia de hechos relevantes para el objeto del proceso de extinción, pero acaecidos después de concluida la audiencia de actuación de medios probatorios. En cualquiera de los dos escenarios se puede ofrecer la prueba nueva. Esto está debidamente regulado también en estos artículos 25 del Decreto Legislativo 1373. En esta audiencia de apelación, la sala va a fijar fecha de vista de la causa dentro de los 10 días hábiles siguientes de la elevación del expediente. Va a citar a las partes, al requerido, a los interesados, para que comparezcan a la misma y expongan sus argumentos y conclusiones. Un punto también, un detalle que podemos resaltar es que nos dice que se cita a los interesados, no dice únicamente al requerido. ¿Por qué?
porque muchas veces también tiene que personarse el proceso alguien que no es parte, un tercero, un tercero de buena fe que están persiguiendo sus bienes, ¿no? Entonces, en estos casos, podemos hablar, por eso nos dicen, citan a los interesados para que comparezcan a la misma y expongan sus argumentos y conclusiones. La sala va a resolver la apelación dentro de los 15 días hábiles de realizada la vista de la causa, prorrogables excepcionalmente por un plazo igual cuando el caso revista de complejidad, según los criterios establecidos en el reglamento. Si la sala anula la sentencia, el expediente va a volver al juez de primera instancia para que emita una nueva sentencia. Estas son las opciones que se tienen. Bien, si es que la sala resuelve esta apelación dentro de los 15 días hábiles, va a poder, o también tiene 15 días más en caso de ser complejo, va a poder realizar estas tres opciones. Confirma la sentencia de primera instancia, la revoca o la declara nula. En caso sea lo último, la anule, el expediente va a volver al juzgado de primera instancia y va a emitir una nueva sentencia. En caso se confirme o se revoque, se va a tener que dar por finalizado el proceso de extinción de dominio. También este artículo ha sido modificado por cuanto ahora nos han indicado que procede recurso de casación. Y justamente aquí lo pueden observar. Los alcances de esta sentencia, conforme a este artículo 32, también ha sufrido una modificación. Nos ha dicho que la sentencia que declara fundada la demanda debe sustentarse en indicios concurrentes y razonables. Esto es lo que nos dice el propio articulado. Y la modificación ahora nos dice que procede, aquí está, lo pueden ver en la siguiente parte, procedencia de recursos, artículo 37, nos dice, contra las resoluciones emitidas por el juzgado competente en primera instancia, proceden únicamente los recursos de reposición y apelación. Esto era antes. Ahora, ¿cómo lo han cambiado? Nos dicen, contra las resoluciones emitidas por el juzgado competente, en primera instancia, proceden los recursos de reposición, apelación y casación. Se agrega la casación ahora como uno de las novedades del recurso respectivo. Acá nos hacen una consulta. En la demanda y absolución de la demanda, la contestación, ¿se entiende? La petición se funda jurídicamente y supletoriamente con el código adjetivo y sustantivo o se basa en una ley especial. No, esto, como les vengo indicando, tiene una ley especial, un tratamiento especial, que es el decreto legislativo 1373 y modificado mediante la ley 32326. Esto es bastante importante que lo tengan en consideración. Como les decía, retomando este aspecto, un recurso adicional que se ha incorporado es el de casación y nos ha traído también algunas posiciones encontradas. ¿Por qué? Se los voy a proceder a señalar. Sobre todo porque, como les he indicado al momento inicial, frente a esta normativa o la ley 326, la pregunta sería, ¿a qué Corte Suprema, qué sala de la Corte Suprema le va a corresponder analizar la casación? Y frente a eso, ya tenemos, se los voy a dictar porque esto es reciente, una resolución administrativa 185-2025. Y en esa resolución administrativa 185-2025-CE-PJ, ¿ok? El Consejo Ejecutivo lo ha realizado el Poder Judicial, nos dice que van a ser las salas civiles de la Corte Suprema las que resolverán en recurso de casación que se presenten en los procesos de extinción de dominio. Esto es un aspecto relevante, es una noticia bastante importante, porque si bien estamos indicando por un lado que es un proceso especial, que es un proceso autónomo, que no está supeditado a un proceso penal, a un proceso civil y demás, ¿qué tenemos aquí? Que la casación ahora lo va a ver una sala civil, que es especializada en esa materia. Lo que de hecho consideramos, y esto sería una propuesta para efectos de que se pueda modificar y
y repensar esta resolución administrativa emitida es que se cree una sala especializada, así como tenemos una fiscalía especializada en extinción de dominio y también hablamos de juzgado especializado, no resulta ser descabellado hablar de una sala que se encargue específicamente de revisar estos casos y que no podría ser de manera anexa cual apéndice que se ha dejado ya de manejar ahora de una sala civil. Esto mediante esta resolución que les he indicado. ¿Ok? Claro, sí se aplica este criterio de doble conforme. Existe este derecho a la pluralidad de instancias y pues teníamos antes que solamente proseguía hasta la apelación. O sea, frente a la resolución que no estoy de acuerdo, procede el recurso de apelación. Ahora tenemos también la casación, que recuerden, no es una tercera instancia, sino es, digamos, tiene un tratamiento excepcional en esta teoría de la impugnación y que se ha agregado ahora que procede la casación. Pero ahora también nos dicen, mediante esta resolución que les acabo de citar, la resolución 185, resolución administrativa 185-2025, ¿qué nos dicen? Bueno, ahora quien va a conocer la casación es la sala civil. O sea, estamos hablando de que el juez especializado en extinción de dominio es la primera instancia que actúa como juzgado, que la sala especializada en extinción de dominio viene a ser la segunda instancia y que la Corte Suprema o la Sala Suprema especializada va a ser la civil. Con estas inconsistencias es que estamos llevando adelante esta ley. ¿Ok? Esa es básicamente la novedad que tenemos en la actualidad sobre este punto. Les voy a precisar ahora, me gustaría tomarme este tiempo de reseñar además tres expedientes que he ubicado para efectos de que ustedes puedan aplicarlo de manera práctica. ¿Ok? En este punto sí va a ser importante que tomen en consideración que, primero, las reglas probatorias especiales. Este expediente 44-2023-0 nos señala lo siguiente, que es emitido por la sala especializada en extinción de dominio de Tumbes. Esta es una sentencia, además, una resolución, perdón, de sala del 16 de agosto del año 2023, hace poco menos de 2 años. En el punto 8 nos señala que la carga de la prueba del demandante es la siguiente, del demandante. Para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio, nos dice, corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien. Repito, para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio, corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables. ¿Quién tiene la carga de la prueba? La fiscalía. Ha sido reconocido también en esta resolución de sala, sentencia de vista. Nos dice además, está claro entonces que le corresponde a la fiscalía especializada acreditar los hechos constitutivos de la causal específica de extinción de dominio invocada para sustentar la demanda. Esto en el contexto, repito, con el decreto legislativo 1373, que se tenía esta inversión de la carga de la prueba una vez que se admitía a trámite la demanda. O sea, la fiscalía dejaba ya esta labor de probar con indicios concurrentes y razonables que existía una ilicitud del bien y más bien esto se trasladaba a la defensa del requerido, quien tendría que probar más bien la licitud de los bienes. La sala, en esta sentencia de vista de Tumbes, especializada en extinción de dominio, del 16 de agosto del año 2023, emite una resolución en la cual nos señala que esta carga de la prueba está puntualmente a cargo de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio y le corresponde acreditar los hechos constitutivos de la causal específica de extinción de dominio invocada para sustentar la demanda. Y tendrá que demostrar, primero, el vínculo o nexo de la relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. El vínculo nexo, una cuestión que también pasa desapercibida porque cual
responsabilidad objetiva, simplemente se identifica un bien, se localiza, etcétera, un bien, y se indica que se pide la extinción de dominio. Sin embargo, acá se tiene que acreditar y nos señala de manera expresa en este fundamento jurídico octavo la sala que Fiscalía Especializada tiene que demostrar el vínculo o nexo de la relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. Dos, la actividad ilícita que corresponde. Y tres, los bienes objeto de extinción de dominio. Los puntos que hemos visto en el escenario anterior. ¿Ok? Esto es un aspecto o un expediente que tomen nota para que lo puedan revisar porque sí constituye un aspecto relevante en esta dilucidación de la carga de la prueba. Ahora, con esta ley 32.6, pues tenemos que la carga de la prueba se mantiene en la fiscalía. Ya no tenemos esta especie de carga diabólica o inversión de carga de la prueba. Sino más bien lo que tenemos es que esto se va a encargar exclusivamente la fiscalía, quien tiene el deber de probar efectivamente que este bien que está siendo materia de extinción de dominio tiene origen, tiene destino ilícito o delictivo para ser precisos también. Otro expediente aquí, perdón, este es el mismo expediente, es una continuación en este fundamento jurídico noveno. También nos habla acerca de otro principio relevante, que es el principio de aportación de parte. ¿En qué consiste este principio de aportación de parte? Aquí se determina que las partes van a ser las únicas que pueden hacer afirmaciones sobre los hechos. En el sentido, dice que las mismas tienen la facultad de dirección material del proceso. Pero el mismo, dice, principio determina que sobre ellas recae la carga de la afirmación. ¿Ok? La carga de la prueba es también entendido como esta carga de la afirmación. Si tú afirmas que yo tengo un bien con origen o destino ilícito, tienes también la carga de esa afirmación, la carga de la prueba de esta afirmación, porque simplemente el alegar es gratuito. Aquí lo que importa es cómo lo respaldo y sobre todo, cuál es esa vinculación en términos de este fundamento jurídico octavo, cuál es la vinculación o nexo de relación entre cualquiera de los supuestos de la ley de extinción de dominio. ¿Ok? Entonces, esto también es muy, muy importante. A ver, aquí nos indican. Si la fiscalía... ya, ahora vamos a pasar justamente y les voy a dar ese espacio para que ustedes puedan participar en sus consultas y preguntas. Acá nos dice el colega, ¿no? Si la fiscalía inicia una indagación patrimonial con el decreto legislativo 1373, el bien se encuentra vinculado como objeto de lavado de activos y con la modificatoria de esta nueva ley que estamos reseñando, la 32.32.6, en la cual se va a requerir sentencia firme en lavado de activos en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, ¿con qué normatividad debe continuar el proceso de extinción de dominio? Claro, si se ha iniciado el proceso de extinción de dominio con la ley anterior o con el decreto anterior, ustedes tienen que revisar acá el efecto o cuál es la aplicación temporal de la ley. En este caso, debemos tener en consideración, y la teoría de los hechos cumplidos que usted la ha citado es clave, aquí se tiene que alegar en particular, ¿ok? La ley o va a prevalecer la ley sobre la cual se ha iniciado estos actos o la indagación patrimonial. Hay que ver ahora, importante, en qué fase se encuentra su proceso. Si continúa en la indagación patrimonial o si por el contrario esto ha variado. Esa información sería relevante tenerla en consideración aquí. Recuerden además que esta propia ley, el decreto legislativo, perdón, la ley 32.32.6, tiene una regulación en sus disposiciones complementarias finales. ¿Y qué es lo que dice para el colega que nos ha hecho esta consulta? Las modificaciones dispuestas en la presente ley son de aplicación inmediata a todos los procesos de extinción de dominio en trámite, sin importar la etapa procesal en la que se encuentre. Esa es la respuesta a su consulta que se encuentra en esa ley 32.32.6, disposición complementaria primera. Importa saber la etapa
y ahí tiene que solicitar usted, dependiendo de la etapa, si es a la fiscalía o al juzgado, que se tiene que aplicar de manera inmediata esta ley que está siendo materia de modificación. La consulta o tiene que saber usted si continúa en indagación patrimonial para solicitarle al fiscal se adapte a los lineamientos de esta ley o si por el contrario se encuentra a nivel judicial, hacer lo correspondiente. La clave, revisar la disposición complementaria final primera. ¿Ok? Ahora, siguiendo con este punto, a ver, el colega nos está preguntando algo que fue materia del inicio de la clase. Me parece que se ha conectado recién, entendería, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que la Fiscalía inicie indagación patrimonial? Y lo hemos visto, un compilado, nos hemos tardado prácticamente 30 minutos en explicarlo. Entre ellos, tiene que existir, pues, esta indagación, en la indagación patrimonial, la Fiscalía necesita ubicar los indicios concurrentes y razonables. Acá nos pregunta, ¿qué necesito para iniciar? Y en realidad esto puede ser por denuncia de parte, puede ser de oficio y demás. En estos casos se va a requerir abrir la indagación patrimonial. No hay, digamos, un requisito eh, alto para iniciar una indagación patrimonial. Esto puede hacerse bajo cualquiera de estas demandas o denuncias, perdón, que se han realizado al respecto. Denuncias de parte, denuncias, y en este caso se puede iniciar o de oficio también. Bien, entonces, em, ahora, como les estaba explicando acerca del principio de aportación de parte, aquí necesitamos, sobre todo, indicar que la prueba solo puede recaer sobre los hechos afirmados por las partes. Esa es la carga de la afirmación o la carga de la prueba sobre lo que se alega. Y aunque las partes son las que determinan los hechos que estimen conveniente afirmar, la prueba tiene que referirse a aquellos que guarden relación con la tutela de cada una de las que ellas pretende obtener del proceso. Este principio de aportación de parte implica que existe la carga de la prueba para quien alega algo. Si yo señalo la ilicitud, tengo que probarlo en ello. La prueba recae sobre los hechos afirmados por las partes. Bien, eso es un punto bastante importante. Claro, con lo que nos pregunta acá esta normativa, claro, no es retroactiva, no se está aplicando de manera retroactiva. Lo que se está haciendo es realizarle la aplicación inmediata a la ley. No estamos indicando que esta ley va a aplicar para efectos retroactivos. Ojo, con esa diferencia, ¿ah? La aplicación es inmediata, es decir, a partir de la fecha, al día siguiente de la publicación en adelante. Todo lo anterior se ha mantenido con la regulación del decreto legislativo anterior. Esto ha sido emitido el 8 de mayo del 2025. Es decir, desde el 9 de mayo, aplicación inmediata. ¿Sí? Entonces, desde allí en adelante se aplica la ley 32-32-6. No es que esta ley se está aplicando para atrás con los efectos retroactivos, porque antes teníamos ya una regulación. No, no es ese cambio en ese sentido. Otro expediente, no, bueno, en esta misma línea, este expediente de Tumbes, que es bastante ilustrativo, por eso lo he traído para que lo puedan disgregar conmigo. En este fundamento 35 nos dice lo siguiente. En suma, dice, los bienes de propiedad de la requerida han sido adquiridos en fechas distantes a los hechos en los que la Fiscalía respalda la actividad ilícita de tráfico ilícito de drogas ocurrido en el año 2019 y no se incorporó evidencia objetiva adicional. Este es un punto importante, recuerden, porque en estos casos muchas veces se demanda la extinción de dominio, pero no se tiene acreditada esta vinculación o el nexo, ¿ok? Eh, Esto es bastante importante. Los bienes de propiedad de la requerida han sido adquiridos en fechas distantes y por ende lo que ha señalado esta resolución, esta sentencia de vista, es que la Fiscalía Especializada, como no ha establecido una relación de causalidad entre la actividad ilícita y los bienes adquiridos por la requerida, por tanto va a tener que declarar infundada la demanda de extinción de dominio.
en este mismo contexto, en esta misma línea, por lo que les acabo de precisar. Importa, te reitero, y acá están los puntos que me gustaría que ustedes también los observen en el fundamento jurídico octavo, se tiene que demostrar el vínculo o el nexo de relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. Si la fiscalía no acredita este vínculo o este nexo, efectivamente tendría que declararse infundada la demanda de extinción de dominio. ¿Ok? Esto sí es bastante relevante. A ver. No hay un pago de tasas por conceptos de aranceles. No, no hay un pago establecido de tasas en estos casos. Bien. Ahora, siguiendo esta misma línea de las reglas probatorias que les he indicado, si es que, reitero, no se ha logrado acreditar este vínculo, se va a tener que desestimar esta demanda de extinción de dominio. Esto por sobre todo por cuanto se trata de un caso en el cual no se ha podido acreditar los supuestos que aquí los hemos visto. Un momento que lo voy a referenciar nuevamente. Aquí tenemos todos los aspectos en los cuales se tienen que basar. Aquí, ¿no? Esto es todo lo que puede realizar el fiscal, de hecho, para la etapa de indagación patrimonial, y bien nos hacía el colega con hacer la consulta. ¿Qué necesito para la indagación patrimonial? No mucho, porque esto inicia con un proceso de oficio, indagación patrimonial de oficio, a petición de parte, etcétera. O sea, esto tiene una cuestión bastante básica para que se inicie la indagación patrimonial. Y ya en el cuerpo es lo que hemos explicado, que se pueden identificar, individualizar, localizar los bienes, etcétera. Primero. Segundo, quiénes son estos titulares. En este orden, fíjese este orden paulatino que nos va a ayudar bastante a graficar de una mejor manera estos procesos mismos especiales. Tenemos entonces identificar el bien, individualizar, localizar y ubicar los bienes. Esto es con relación al bien. Lo segundo es con relación al titular del bien o titulares. Vamos a localizar a los supuestos titulares de los bienes que se encuentran bajo un supuesto de extinción de dominio o quienes podrían intervenir también como terceros. Es todo una indagación aquí, una investigación. Lo tercero y el cuarto, que son también los más relevantes, se tiene que recopilar todos los elementos o indicios probatorios concurrentes y razonables para acreditar una demanda de extinción de dominio. Y una vez que vamos a recopilar estos medios probatorios o indicios concurrentes y razonables, pues aquí tenemos que evidenciar, demostrar el vínculo o nexo de relación, que este término mismo ha sido utilizado en esta sentencia de vista que les he indicado. Es un vínculo o nexo de relación entre cualquiera de los supuestos para declarar la extinción de dominio. También, y esto les he indicado, se puede solicitar o ejecutar las medidas cautelares pertinentes. Aquí, en la indagación patrimonial, o también se puede hacer en la misma demanda. Cuando presento mi demanda como fiscalía ante el juez, también puedo solicitar entre estas medidas cautelares pertinentes. Antes, solamente el requerido se enteraba una vez que le corrían traslado de la demanda o cuando se declaraba fundada una medida cautelar. Ahora, pues, se puede realizar y ya tiene conocimiento en toda la etapa de indagación patrimonial. Se puede solicitar también dentro de esta fase al juez el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones u otras medidas que resulten pertinentes para los fines del proceso. Todo ello es lo que se puede realizar. Incluso con relación a la medida cautelar, tiene esta sus propias reglas. Es oponible, esta oposición va a ser resuelta por el juez, pero también nos agrega que de manera excepcional se puede dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en conocimiento al requerido.
se puede realizar ello. Por eso es que también había una crítica, ¿no? Bueno, pero desde ahora, si el requerido se encuentra en la fase de indagación patrimonial, se va a dar por enterado de todo y se puede perder los efectos sorpresa en algunos casos. Claro, aquí nos dice que de manera excepcional, y esto tiene que ser debidamente motivado, el requerido, perdón, de manera excepcional se puede dictar esta medida cautelar sin necesidad de ponerla en conocimiento del requerido, más o menos la figura que teníamos antes, pero es excepcional. ¿Cuándo? Y además se requiere que se justifique cuál es la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. No es simplemente, no, porque se puede dar, como suele pasar en muchas audiencias, ¿no? Porque existe un riesgo, un potencial riesgo o peligro. No, me tienes que justificar de manera objetiva, concreta, cuál sería la necesidad de no hacerlo y qué garantizamos con que esta medida no se frustre. ¿Cómo es que lo podemos garantizar si él no se da por enterado? ¿Cuál es el efecto y todo ello? Ejecutada la medida, pues sí se puede realizar o formular una oposición. También nos señala en esta ley que de ser necesaria la inscripción de la medida, se van a cursar los partes judiciales en el mismo acto que se concede, dependiendo de la medida cautelar que se requiera aquí. Realizada la indagación patrimonial, pues la fiscalía puede decidir si demanda o no la extinción de dominio y todas las consecuencias que también hemos indicado en líneas anteriores. Bien, con todo esto, este cuadro gráfico les va a servir a ustedes para que tengan la referencia de qué es lo que pasa si se cumplen los requisitos frente a una admisibilidad o inadmisibilidad, frente a la procedencia o improcedencia y los efectos de cada uno de estos. Y así sucesivamente con la contestación de demanda. Una pregunta que me ha parecido bastante interesante es, y acá les decía, ¿no? Uno de los efectos, lo voy a aquí, justamente con la declaración de rebeldía, dice, el rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento. Claro, no hay una prohibición de que si eres rebelde ya no te vas a enterar de nada, sujetándose al estado en que éste se encuentre. Y aquí estaría la prohibición para, en la consulta que nos hacía el colega, de qué pasa si el rebelde quiere ya ahora sí incorporarse a la audiencia judicial, por ejemplo, y puede ofrecer pruebas ahora. No, la norma dice sujetándose al estado en el que se encuentre. Si no estuviese regulado, sí operaría lo que usted indica, que lo que no está prohibido está permitido. Pero aquí está prohibido, está, digamos, hay un mandato en el cual indica que está sujeto al estado en el que se encuentre. Artículo, eh, esto está en el artículo 20, si no me equivoco, de la ley. Sí, 20 del decreto legislativo 1373, ¿no? En este caso tendríamos esta situación. Vencido el plazo para ponerse la medida cautelar de la incautación, ¿puede el requerido solicitar variación de la medida por otra menos gravosa? Claro, es que como toda medida cautelar es variable. La medida cautelar no es definitiva. Por tanto, se puede solicitar siempre y cuando se puedan identificar algunos elementos que hagan que se haya mitigado o aumentado dicho riesgo, entonces se puede solicitar al juez que se varíe esta medida cautelar. Recuerden además que esto, si es que se ha presentado en la etapa de indagación patrimonial, porque si se hace con la demanda, ya no tenemos esa opción más que la oposición. Si ahí me dicen en mi demanda de extinción de dominio, entre otros, que se solicita una medida cautelar, evidentemente que en mi contestación debo contemplar también un aspecto, un extremo de respuesta frente a ello. ¿Ok? En este caso que usted nos comenta es justamente que sí se puede oponer porque estamos en una fase de indagación patrimonial. Pero recuerden que las medidas cautelares o esta solicitud que nos dice acá, esta solicitud que nos habla la norma, aquí en el punto 5, está no solamente regulada y reservada para una fase de indagación patrimonial, sino que esa también se puede extender a la misma contestación. Puede venir en esta misma contestación, en esta misma demanda de extinción de dominio. Aquí lo pueden ubicar. En la demanda, aquí lo vamos a volver a poner. Aquí. Con la demanda de extinción de dominio, todas las cuestiones que se van a
ordenar y esto va a estar en el artículo 16 y siguientes. Aquí está todo este cuadro que les he mostrado, la contestación de demanda y otros. Si es que el requerido recibe la demanda con una solicitud de medida cautelar, tendrá que pronunciarse al respecto. Si es que esta resolución de medidas cautelares ya lo teníamos desde antes, podríamos oponernos como usted bien lo señala. Claro, sí se puede, además porque la naturaleza de una medida cautelar es ella, es variable, no es definitiva. Además, ahí está lo de la rebeldía y que quede clara esa cuestión, ¿ok? También acá, ¿no? En esta audiencia inicial, que ya les he indicado, es una audiencia concentrada, pero lo más importante acá es que se van a tener que resolver las excepciones que se han presentado frente en esa contestación. Se va a tener que verificar por parte del juez no solamente el interés y la legitimación de las partes, sino también va a tener que resolver estas excepciones y nulidades que proponga. Excepción de cosa juzgada, por ejemplo, que es muy frecuente en estos procesos. Además, perdón, antes que pase al siguiente, además, en esta audiencia inicial también tenemos pues la parte en la cual se va a tener que resolver sobre la admisibilidad o rechazo de las pruebas ofrecidas. Y es justamente en el caso de la Fiscalía, en su demanda, y en el caso de la defensa del requerido, en su contestación de demanda, donde tiene que constar cuáles son los medios probatorios que estoy ofreciendo para acreditar mi derecho o mi solicitud. Y en esta audiencia inicial, luego de resolverse todo ello, también se va a tener que resolver la admisibilidad o rechazo de las pruebas ofrecidas. ¿Por qué? Porque en la siguiente audiencia, que se llama audiencia de actuación probatoria, actuación de medios probatorios, ya tenemos que utilizar ese solo acto para audiencia de actuación de medios probatorios y alegatos para efectos de actuar la prueba como su nombre lo dice. Actuar la prueba que ya ha sido debidamente admitida por parte del juez en la audiencia inicial. Bien, esto entonces es básicamente aquí. Ahora, estas son las diferencias, como ya les he indicado, con relación a la sentencia. Aquí se va a tener que indicar y observar la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, ya no solamente que concurran indicios, sino que sean indicios concurrentes y razonables, sino también la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida. En la sentencia, y este es un punto relevante antes de pasar a lo siguiente, que acá se tiene que pronunciar en la sentencia expresamente, nos dice, porque antes se olvidaba el juez. Y el tercero, como no es parte, ¿cómo podía recurrir? Tenía muchas limitantes. En cambio, acá ahora se indica que la sentencia también se tiene que pronunciar expresamente sobre la buena fe de los terceros apersonados al proceso que alegan tener derechos reales de propiedad o de garantía inscritos sobre los bienes afectados. ¿Ok? Eso también es una de las novedades que se deja de manera expresa como una obligación al juez de pronunciarse en su sentencia no solo de los bienes del requerido, sino también un aspecto que no debe ser menor de los terceros de buena fe. ¿Ok? Eso también es importante. Claro, y es que frente a una sentencia que, por ejemplo, ordena y que, en el cual tenga interés este tercero de buena fe porque alega tener este derecho real frente a una propiedad o un bien que según la fiscalía tiene origen o destino ilícito, imagínense llegar al punto, y que esto sucede lamentablemente, de que no se le pueda notificar la sentencia. ¿Por qué? So pretexto, y ahí está, la sentencia nos dice, porque no eres parte. Claro, evidentemente no soy parte, soy tercero afectado, soy tercero de buena fe, pero tengo interés y alego tener un derecho real de propiedad. Por tanto, los efectos de esa sentencia también me salpican. Y en ese sentido, debo tomar conocimiento para ejercer las acciones legales, apelar, por ejemplo. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan en consideración. Ahí están los expedientes para ir cerrando. Este expediente 44-2023, que es bastante ilustrativo, que los invito a que lo puedan revisar de una manera mucho más detallada y exhaustiva. Ahí están los puntos
o los principios, ¿no? El primero de la carga de la prueba, que le corresponde a la fiscalía, el principio de aportación de parte, que aquí también hablamos de esa teoría de la carga de la afirmación. Quien afirma tiene que probarlo y por tanto esta prueba tiene que recaer sobre los hechos afirmados. Se tiene que acreditar el vínculo o nexo, ¿no? Y por otro lado, entre las reglas probatorias que tenemos aquí, es que se necesita respaldar la actividad ilícita. No basta una simple alegación, sino que la fiscalía tiene que probar ese nexo o vinculación. En este expediente, además, nos dice que se debe excluir la vinculación delictiva en este caso concreto. En el fundamento jurídico 36 dice, por lo expuesto, deberá revocarse la sentencia que ha declarado fundada la demanda y reformándola se la debe declarar infundada al no haber acreditado la fiscalía, por eso se revoca esta sentencia, al no haber acreditado la fiscalía especializada la actividad ilícita del delito que se está invocando, atribuida a la requerida como hecho antecedente, ni tampoco el incremento patrimonial no justificado como hecho consecuente. Para la procedencia de la extinción de dominio sobre sus bienes, peor aún, si la pericia contable practicada para tal fin adolece de defectos e incongruencias insalvables entre lo analizado y sus conclusiones que le restan eficacia probatoria. Una, una sentencia de vista que, por eso les repito, los invito a revisar porque tiene algunos puntos necesarios para comprender de una mejor manera cuál es la función que tiene la Fiscalía para efectos de acreditar este vínculo, ¿no? Sobre todo por ello. Eh, nos dicen, en referencia al principio de buena fe del tercero, ¿hay mecanismos de protección hacia ese titular de buena fe, tomando en cuenta la alta informalidad en el Perú, donde puede no haber medios probatorios en su favor? No, en este caso sí se requiere acreditar o se necesita, en este caso, que sea un tercero de buena fe y claro, coincido, porque lamentablemente la buena fe no tendría que probarse, ¿no? Más bien tendría la fiscalía que probar que ha sido la mala fe. Lamentablemente, en este sistema que tenemos y en el que también somos conscientes que existe una alta tasa de informalidad, se tiene que acreditar que realmente ha sido un tercero de buena fe y que ha obrado y no ha tomado la consideración respectiva. Recuerden ustedes que la buena fe se divide en la buena fe creencia y la buena fe consecuencia en este caso, ¿no? La buena fe creencia es que no solamente pienso y actúo como una persona de buena fe, sino que además, habiendo realizado todas las diligencias respectivas, esto ha sido un aspecto invencible. Bien, eh, ese es el punto y por eso es que tan olvidado ha estado que en los procesos no se quería tomar mucha consideración a estos terceros de buena fe. En buena hora, en esta ley ya se señala, y es un avance, la obligación expresa que se le hace a los jueces de que se pronuncien sobre este tercero de buena fe, como lo he precisado allí. En esta sentencia, para terminar de reseñarla, se señala pues que se va a tener que revocar la sentencia de primera instancia en virtud de que la fiscalía no ha logrado acreditar y además tenemos prueba insuficiente y hasta prueba contradictoria o donde se encuentran incongruencias insalvables en las pericias actuadas. Bien, con todo ello, entonces, les agradezco la atención prestada. Dejo aquí mis datos de contactos para cualquier información y voy a darles el pase a las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Jacqueline. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden realizarlo en este momento, levantar su manito. Estimado Jefferson, adelante, por favor, una pregunta. Muy buenas noches, doctora Jacqueline. Bueno, gracias por la excelente ponencia. Y en cuanto a mi pregunta va si tendría algún efecto la absolución penal sobre un proceso de extinción de dominio o no tendría ningún efecto con respecto sobre sus bienes. Muy bien, buena pregunta, ¿no? Porque en un momento inicial con el decreto legislativo 1373 no tenía ningún efecto una absolución. Una cuestión de alguna forma absurda, por cuanto si ya un juez con las debidas garantías ha indicado que no hay ninguna vinculación delictiva, por tanto, tendría que utilizarse o ser parte de un elemento a valorarse por parte de la Judicatura Especializada en Extinción de Dominio. Ahora, con esta ley 32, 32.6, lo que nos dicen es más bien que
va a ser el proceso autónomo, pero además nos piden que tenga que ser una sentencia penal que sea firme o consentida. En esa línea, entonces, si en esta ocasión, a propósito de esta ley, y acá por eso les voy a compartir también los materiales para que ustedes lo puedan revisar de una manera detallada, esa misma ley ahora nos dice, y lo voy a leer de manera textual porque eso es lo que les he indicado en la sesión. Bien, esta ley nos dice ahora, el proceso de extinción de dominio es independiente y es autónomo, pero sujeto a una sentencia firme y consentida que sea en un proceso penal, civil, etcétera. O sea, a la fecha, si queremos resolverlo con esta ley 32.32.6, ¿qué tenemos? Que sí, efectivamente se trata de una, que se requiere esta sentencia que va a ser vinculante en un proceso especializado. ¿Ok? Entonces, a tu pregunta, efectivamente, a propósito de esta ley 32.32.6, se requiere una sentencia para efectos de que toquemos este ámbito de aplicación del proceso de extinción de dominio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctora. En estos momentos voy a dar pase. Tengo a Juan Luis, pero no tiene cámara activa. Ya saben, tienen que tener activo su cámara y debidamente sentado. Adelante, José. Juan Luis, muy buenas noches. Una pregunta, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase, Juan Luis. Así como activaste tu cámara, al costado encontrarás el audio. Muy bien. Doctora, buenas noches. Saluda Juan Luis. Doctora, ¿cuál es la situación, o sea, con esta nueva ley 32.32.6 con respecto a los terceros? Ya ha habido audiencia, ha sido admitida la demanda, ¿no? Y también ha habido audiencia de pruebas, pero estas personas son como 30. Estamos hablando de una propiedad de 400 hectáreas, ¿no? Y estas personas son posesionarias mucho anterior a los hechos es un hecho de drogas del año 2018. Ya hubo sentencia, la persona está condenada y esa persona ocupaba tan solo 4 hectáreas. El resto de personas, que son como 30, son posesionarios de hace 25 años. Entonces, o sea, ¿qué medios probatorios o cuál sería la situación para que estas personas puedan defender ¿no? sus derechos reales? Gracias. Muy bien. Un punto importante, y recuerden que acá existen varias reglas, ¿ok? Varias reglas para ordenar la extinción de dominio. Y eso puntualmente está establecido en el artículo 7 de este decreto legislativo y nos brinda algunas combinaciones, ¿no? Tiene que ser un bien que tenga origen o destino ilícito. em, Hay un punto específicamente en ese abanico que le acabo de mencionar donde nos señala que solamente va a ser extinguido de dominio aquello que sea ilícito. Pero, ¿qué pasa en los bienes, como usted señala, en los que tenemos una combinación? No solamente lo ilícito, que son las 4 hectáreas, sino todo lo demás. ¿Qué hacemos con ello? Y nos dicen entre las combinaciones, segundo, que se trate de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, que no es este caso. Tercero, se trate de bienes de procedencia lícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar. Si este fuese el caso, se aplicaría ese supuesto, en el cual ya no es lícito, sino que esto justamente se ha utilizado para. Entendería que no es el supuesto porque son espacios ajenos al que se encuentra o el que se encontraría siendo materia de extinción de dominio. Dice, repito, cuando se trate de bienes de procedencia lícita, como en el caso de que usted alega, que ha sido utilizado o destinado para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. Que en el supuesto que usted nos plantea serían cuestiones independientes y esa sería lo ideal, porque usted lo que tiene que verificar es cuál de estos supuestos literales, A, B, C, D, hasta la G, está invocando la fiscalía. Siguiente, dice, cuando se trate de bienes declarados en abandono o no se tenga información suficiente, cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación, permuta u otros, y dice, cuando se trate de bienes que han sido afectados por un proceso penal o bienes de sucesión
muerte u otros. Entonces, en este caso sería bueno que usted primero identifique cuál es el presupuesto de la extinción de dominio de procedencia que está alegando la Fiscalía y en virtud de ello hacer la separación respectiva, porque no sería, como en el caso C, por ejemplo, de que se trata de un bien lícito que ayude a ocultar, sino más bien separar o diferenciar estos ámbitos. Y en ese supuesto, lo que corresponde acá es alegar justamente este desconocimiento y que se trata de terceros de buena fe que han sido posesionarios con anterioridad a los hechos. Eso es un punto también o un argumento fuerte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Todavía seguimos en ponencia, pero les pido a los participantes tener activo su cámara, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Bueno, Magnífica disertación. Mi pregunta es, ¿no? ¿Qué mecanismos procesales existen para proteger los derechos de los terceros de buena fe en este proceso de extinción de dominio, ¿no? ¿Y cómo acreditar dicha buena fe y con una carga probatoria objetiva, ¿no? Que pueda servir para acreditar este derecho? Gracias. muy bien. Recuerden ustedes que la buena fe, el tercero de buena fe, tiene que actuar mediante dos aristas. Existe la buena fe creencia, como les decía, la buena fe creencia significa que yo no solamente tengo que sentir, saber, conocer que soy tercero de buena fe, sino también la buena fe diligencia, es decir, debo haber realizado todos aquellos actos que me permitan inferir de que realmente soy tercero de buena fe. No se agota en simplemente sentir, creerme tercero de buena fe, sino haber realizado todas las acciones. Esas acciones tienen un elemento que tiene que ser presentado para efectos de comprobarlo. Entonces, para realizar una defensa eficiente, eficaz, como usted lo indica, requerimos analizar en estas dos vías la buena fe. Es decir, necesitaríamos presentar, por ejemplo, búsquedas en registros públicos, fotografías, u otros elementos que permitan acreditar que esta persona o este grupo de personas han actuado en el marco de la buena fe. O como en el caso del colega anterior, ¿no? Que nos dice de las hectáreas. Ellos han vivido, han sido posesionarios durante mucho tiempo, incluso antes de que se lleve a cabo ese supuesto evento delictivo. No podrían por qué verse perjudicados por la enajenación de sus bienes. Ese sería el punto aquí que se debe observar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y también agradecer a cada uno de nuestros participantes que están escribiendo. La otra les dice, muchas gracias, doctora, felicitaciones por su día. José nos dice, mucha felicidad para todos los maestros del Perú, muchas bendiciones, feliz día, doctora. Rodolfo, felicidades a la doctora Jacqueline López Ruiz. Muy bien. También Ruth nos dice, feliz día, maestra. Y sí, es maestra. La doctora también su grado de maestra tiene a nivel internacional, así que es un orgullo para nosotros en el Perú tener una muy buena docente como la doctora que constantemente se viene actualizando. Estimado Camilo, contigo cierro. Gracias. Gracias, doctor Rivas. Buenas noches. Doctora López, buenas noches. Aquí me veo abrigado desde la Camilo. lejana Chalabahuacho y el frío inmenso, pero no me podía perder su clase, doctora. Y felicitarla a la distancia, doctora. Muchas bendiciones por su día. Doctora, mi pregunta ahora en relación. Ha contestado usted una pregunta respecto de la absolución del proceso penal. Mi pregunta es a la inversa. Teniendo en cuenta que el proceso de extinción viene a ser un proceso sumario y el proceso ordinario penal tiene más plazo, ¿no? Por la carga procesal, etcétera, etcétera. Se da el supuesto de que el proceso efectivamente de extinción de dominio declara infundada la demanda porque existe lo que usted señala, la apelación o la casación, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre si en caso en Lima declaran esto improcedente la casación? Se confirma la sentencia condenatoria. Eso daría pie perdón, eso daría pie a que la Fiscalía pueda promover un nuevo proceso de extinción de dominio y en todo caso, a su vez, como ya concluyó el proceso de extinción de dominio, el demandado, recupera su vehículo y lo dispone. Entonces, este tercero podría ser objeto también de persecución. Gracias, doctora, por su respuesta. Muy bien, interesante pregunta, ¿no? Con más matices. Como le había respondido al colega con la pregunta inicial, aquí tenemos
este supuesto de la autonomía y nos dice que es independiente y autónomo el proceso, pero dice, estoy sujeto a una sentencia firme o ejecutoriada. Esta sentencia no me precisa si es condenatoria o absolutoria, pero nos dice, estoy sujeto. Entonces quiere decir, en esta misma inferencia, si tengo una sentencia absolutoria, esto va a ser vinculante para mí, lo cual es correcto. Y si tengo una sentencia condenatoria, y acá viene el aspecto problemático, esto no es un tema automático, sino que si tengo una sentencia condenatoria en sede penal, esto no significa pues que cual matemática tenga que valerse en un proceso de extinción de dominio, porque para esto perdería toda la eficacia respectiva. ¿Ok? Entonces, en ese punto, ¿qué hacemos si esto ya ha sido procesado y se ha sentenciado al respecto? Existe lo que se conoce como la cosa juzgada, o sea, una excepción de cosa juzgada permite que yo no pueda abrirle un proceso doble o una doble persecución. Ya no hablemos de personas porque eso es un proceso penal, pero sí a las cosas, a los bienes. Se tiene que deducir la excepción de cosa juzgada, alegando que este proceso ha sido bajo los mismos términos resueltos por un colegiado, por un juzgado especializado en extinción de dominio. Y por tanto, no tendría por qué volverse a incorporar o perseguir en esta misma línea. Esa sería la respuesta. Muchas gracias.